Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Para el Centro Médico Regional de la Mixteca es un placer darles la bienvenida en esta siguiente sesión mensual. Para mí es un gusto presentarles al siguiente ponente. Él es el doctor Artemio Pérez Barbosa. Él es médico especialista en cirugía neurológica. Es egresado del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. El tema que nos dará el día de hoy es actualidades en el manejo de traumatismo cráneoencefálico. Bienvenidos y un placer estar con ustedes. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Artemio Pérez Barbosa, soy neurocirujano, egresado del Centro Médico Nacional La Raza del Seguro Social. Y les voy a presentar el tema de actualidades en el manejo del trauma craneoencefálico, que también lo decimos como lesión cerebral traumática. Esta enfermedad es una patología que debe involucrar a muchos especialistas, es una patología multidisciplinaria, cuyo manejo debe comenzar desde el momento del accidente, ¿sí? Cuando empezamos a ver a un paciente, tenemos que tener en cuenta que hay ya varias guías o lineamientos para poder llevar a cabo un protocolo de estudio. Hay lineamientos para realizar tomografía de cráneo, que es de preferencia una tomografía de cráneo simple, como vamos a ver en las diapositivas siguientes. Lineamientos para el manejo, que se han hecho en base a las guías prehospitalarias, las guías hospitalarias que se actualizaron en el 2016 y las guías del manejo quirúrgico que surgieron en el 2006. Y en relación al manejo quirúrgico, la craniectomía descompresiva se revisó también en las guías hospitalarias del 2016. Vemos que esta enfermedad afecta a una gran cantidad de personas, sobre todo personas en edad productiva, contribuye a la muerte aproximadamente 50,000 personas al año, y actualmente se ha visto un incremento en la consulta a los servicios de urgencias hasta en un 70%. Afortunadamente hemos tenido una disminución de la mortalidad en base al uso de las guías y los lineamientos en el trauma craneoencefálico. Y vamos a ver cómo los pacientes menores de 19 años tratados por concusión a causa de la práctica deportiva o recreativa se ha incrementado también. Hay ciertos factores de riesgo en relación a la lesión cerebral traumática. Pacientes más afectados por accidentes de tránsito en edades productivas, y los pacientes en los grupos extremos de edad entre 0 y 4 años y mayores de 70 años se ha incrementado incluso en los adultos el índice de caídas. La relación en cuestión de sexo es más común en el hombre que en la mujer. Y vamos a ver que el traumatismo craneoencefálico se relaciona con el uso de alcohol, drogas, y en los pacientes de mayor edad el uso de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios por otras enfermedades, sobre todo cardíacas. Para diagnóstico del traumatismo craneoencefálico nos seguimos basando en la escala de Coma de Glasgow para ver la severidad del trauma. Desde 1974, en que se describió, no ha sido sustituida por ninguna otra escala. Tenemos trauma craneoencefálico leve, que afortunadamente es el mayor porcentaje, con 14 a 15 puntos, el trauma craneoencefálico moderado de 9 a 13 puntos, que es un 10%, y el trauma craneoencefálico severo, que es con una escala de Coma de Glasgow de 3 a 8 puntos, que es otro 10%. Otro punto para el diagnóstico es el mecanismo de lesión, porque eso nos permite ver el grado de daño que va a condicionar el traumatismo. Y el tercer punto es ver qué tipo de lesiones vamos a encontrar, la morfología de las lesiones, en base al uso de las tomografías de cráneo, y usamos en la tomografía una ventana para hueso.
Veamos que en cuestión de historia natural, que vamos a hablar ahorita del trauma craneoencefálico, sobre todo el severo, es que 1/3 de estos pacientes fallecen en el momento del accidente o cuando llegan a los servicios de urgencias. Otro 1/3 de pacientes van a quedar con una discapacidad importante, y del último 1/3 de pacientes, algunos pueden llegar a ser independientes y muy pocos pueden volver a retomar sus labores. Veamos que la tomografía es el estándar de oro para hacer un diagnóstico más correcto. Actualmente los sistemas de tomografía están muy disponibles y son más veloces para hacer el estudio. Nos vamos a enfocar a determinar qué tipo de lesión tiene, cuánto es el volumen de esa lesión, si está desplazando o no la línea media, si las cisternas de la base están conservadas, si hay hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque la tomografía también nos va a servir como un factor para pronosticar o decir cómo le va a ir a este paciente. Hay criterios para realizar la tomografía. Vamos a ver que en los pacientes con trauma craneoencefálico moderado y severo, todos son candidatos a hacerse un estudio de tomografía simple con ventana para hueso. Y hay ciertos criterios, como son los de Nueva Orleans, la regla canadiense, las guías de práctica clínica mexicanas, que nos dicen que en los pacientes con trauma craneoencefálico leve debemos tomar ciertas consideraciones para pedir una tomografía. Veamos dentro de estos, sobre todo el vómito más de 3 ocasiones, un mecanismo de lesión peligroso como son los atropellamientos, la expulsión de la persona del vehículo o la caída de más de 5 escalones. Eso combinado con la edad, sobre todo pacientes mayores de 60 años que deben ser sometidos a estudio de tomografía por un trauma aunque sea leve. El paciente que tiene una cirugía craneal previa es otro candidato también, y aquellos pacientes que tenemos con intoxicación. La tomografía nos permite realizar una clasificación tomográfica. Vamos a ver que va a haber lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias dentro de la fisiopatología del trauma sabemos que son aquellas que se llevan a cabo en el momento del accidente, ocurren a consecuencia directa del accidente. Las lesiones secundarias ocurren posterior por los eventos fisiopatológicos que se desencadenan por el trauma. Y vamos a ver también que la tomografía nos va a definir lesiones si son focales, están localizados en una sola parte del cerebro, o si son lesiones difusas que afectan a todo el cerebro. Aquí tenemos algunos ejemplos de lesiones focales, como son hematomas epidurales, como este frontoparietal derecho, hematomas subdurales agudos, como este hemisférico izquierdo, fracturas de cráneo con hundimiento, con lesión del parénquima cerebral, hematomas epidurales en fosa posterior, contusiones hemorrágicas en el lóbulo temporal o en el lóbulo frontal. Lesiones difusas en la tomografía, como es la hemorragia subaracnoidea, las contusiones y hemorragias parenquimatosas múltiples que afectan ambos hemisferios cerebrales, lesiones hemorrágicas pequeñas, sugestivas de daño axonal, el edema cerebral, que veamos que nos disminuye las cisternas de la base, borra los surcos en la convexidad y disminuye el tamaño de los ventrículos. Estos son unos factores importantes cuando se ve una lesión en la tomografía. Medir el volumen de la lesión, hacer el corte donde se vea más grande la lesión y determinar los diámetros, su diámetro más largo, su diámetro más ancho y el número de cortes en los que se observa. Tenemos una regla que se llama método de la elipse, que es multiplicar
los 3 diámetros y dividirlos entre 2 y nos va a determinar el volumen de lesión. Otra determinación en la tomografía inicial muy importante es ver si la línea media se está desplazando o no. Medir de borde interno de cada lado del cráneo a la altura del septum y medir de la tabla interna del cráneo al septum. Hacer una regla de la primera medida A, dividirla entre 2 y restarle la medida B. La determinación de la línea media también nos sirve como un factor pronóstico en el trauma. Y otra estructura que evaluamos son las cisternas de la base del cerebro. Las evaluamos a la altura del mesencéfalo, las conocemos como cisternas perimesencefálicas. Si están abiertas, se les considera grado 1. Cuando hay un cierre parcial, ya sea una o las dos parcialmente, y es grado 2, y el grado 3 cuando las cisternas desaparecen completamente, no son visibles. También las cisternas no son un factor pronóstico en el trauma. Hay una clasificación que se llama la escala de Marshall, que nos sirve para determinar lesiones difusas. Vamos a ver que hay principalmente 4 grados en la escala de Marshall. El grado 1, cuando hay un traumatismo pero no se ve una patología visible en la tomografía, y los que nos interesan porque tienen mayor pronóstico más indeterminado son las lesiones difusas de grado 3 y grado 4, en la cual vamos a ver que las cisternas pueden estar comprimidas, que vamos a ver también que la línea media tiene mayor desplazamiento, pero vean que dentro de la clasificación de Marshall no se mencionan lesiones que sean mayores de 25 mililitros. Otra escala tomográfica es la escala de Rotterdam, en la cual vamos a considerar las cisternas, la desviación de línea media, si hay algún hematoma epidural o si tenemos una hemorragia subaracnoidea. Tenemos algunas medidas prehospitalarias cuando se aborda a un paciente después del diagnóstico, que son evitar hipoxia, evitar que la presión arterial esté baja, establecer una buena circulación sanguínea, valorar inicialmente la escala de Glasgow y después de reanimar al paciente volver a establecer la medida con escala de Glasgow para ver la severidad del trauma. Cuando valoramos la oxigenación debemos evitar que la saturación de oxígeno sea menor del 90%. Cuando valoramos la circulación arterial vamos a ver que la presión sanguínea debemos de evitar que sea menor la sistólica de 90 milímetros de mercurio. Y con la escala de coma de Glasgow vamos a ver que si el Glasgow es menor de 5 puntos, el pronóstico puede ser muy mal. El examen pupilar también nos permite, se permite examinar en el manejo prehospitalario. Tenemos que ver si las pupilas se dilatan, las pupilas están fijas o hay una asimetría pupilar, lo que llamamos la anisocoria. Dentro de estas guías de manejo prehospitalario vamos a dar un tratamiento. Si nuestra vía aérea está afectada, hay que proteger la vía aérea y asegurarla. En los pacientes con un Glasgow menor de 8, las guías están indicadas y nos mencionan que hay que intubar a esos pacientes con Glasgow menor de 8. Hay que establecer una adecuada ventilación. Y aquí es muy importante no hiperventilar. Hiperventilar es bajar la concentración de CO2 a 25 milímetros de mercurio. No se debe hacer inicialmente. Y ahorita lo vamos a comentar en las guías hospitalarias. La oxigenación es importante para mantener saturaciones de oxígeno mayores del 90% y establecer una línea de acceso venoso para administrar soluciones, principalmente solución salina al 0.9% o solución Harman. Y lo que debemos de evitar es que el paciente se hipotense desde el inicio. Y si es factible,
en base a la exploración física, determinar si hay algún dato de herniación cerebral en forma temprana. Se decide en el momento de la valoración antes del hospital checar vía aérea, presión arterial, oxigenación, ver si necesitamos transportarlo inmediatamente o podemos tomarlo con más calma y a dónde vamos a llevar a ese paciente. Se tiene que hacer un buen triage. Pacientes con trauma craneoencefálico severo deben de trasladarse inmediatamente a unidades de trauma, que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que es una unidad de trauma. Es aquella en la cual tengamos un servicio de urgencias con un médico disponible, principalmente un urgenciólogo, que haya disponibilidad de un tomógrafo las 24 horas, que se pueda contar con un neurocirujano y que pueda tener una unidad de cuidados intensivos. Esa es una unidad de trauma ideal para trasladar a un paciente con lesión cerebral traumática severa o moderada. Vamos a entrar de lleno a las guías del manejo intrahospitalario. Dentro de las guías se agregó en el 2016, se agrega ya uno de los puntos que es el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Es una recomendación de nivel 3, o sea, no está totalmente determinado a fuerza drenar líquido, pero sí nos puede ayudar para disminuir la presión intracraneal en los pacientes que tengan un Glasgow menor de 6 en las primeras 12 horas del trauma. Y también el colocar un catéter ventricular nos va a servir para hacer un monitoreo de la presión intracraneal. La presión sanguínea y la oxigenación también son guías de nivel 3 que nos indican que debemos tener una presión arterial sistólica. Ya actualmente nos dice que debe ser mayor de 100 milímetros de mercurio en los pacientes mayores de 50 a 69 años y en los pacientes de 15 a 49 años debe ser mayor la presión arterial sistólica de 110 milímetros de mercurio, así también en los pacientes mayores de 70 años. Debemos evitar que los pacientes caigan en su saturación de oxígeno a menos del 90 milímetros de mercurio. La terapia hiperosmolar también la manejan las guías y nos dan niveles 1, 2 y 3 porque sí se ha comprobado una eficacia de la terapia hiperosmolar. Se puede usar manitol o se puede usar solución salina hipertónica al 3%. Acá, en el uso del manitol debemos checar que el paciente no esté hipotenso. Si está hipotenso es mejor usar solución salina hipertónica, ¿sí? Y el manitol ya se ha restringido dentro de las guías a aquellos pacientes con datos de herniación cerebral o deterioro neurológico que no sea atribuible a una lesión extracraneal. Ha sido mejor manitol que solución salina hipertónica. Aún sigue la controversia. En los pacientes pediátricos se opta más por usar salinas hipertónicas y recordar que siempre hay que vigilar las concentraciones de sodio y la osmolaridad sérica. Hipotermia. La hipotermia pues nos ayuda a preservar células y tejidos durante los cambios metabólicos. Es una recomendación de nivel 2B. La hipotermia profiláctica temprana no la recomiendan para mejorar el pronóstico. Vamos a ver que tiene riesgos de coagulopatía, inmunosupresión, problemas cardíacos, incluso la muerte de un paciente. Y esta es una revisión de hipotermia en un volumen de pacientes en el 2015 y ellos encontraron en esta revisión que la hipotermia terapéutica no resultó llevar a un mejor pronóstico en relación a un cuidado estándar o mantener una temperatura dentro de parámetros normales. La profilaxis para trombosis venosa también se revisa en las guías 2016. Es un nivel de recomendación 3, el uso de heparinas de bajo peso molecular o heparina en dosis fraccionadas, combinándose con el uso de medias de compresión. ¿Sí? Hay que recordar que el uso de heparina, sobre todo
en dosis fraccionadas puede incrementar las lesiones hemorrágicas intracraneales. También dentro de las guías se ve la indicación para monitorear PIC. Como dijimos inicialmente, puede colocar un catéter ventricular, que es el estándar de oro para monitoreo de PIC. Esto en pacientes con Glasgow de 3 a 8, como lo indicaban las guías 2007, con trauma craneoencefálico severo y con un ataque normal, pero que tienen alteraciones neurológicas. Aquí hay una controversia en relación a un artículo que salió en el 2012, que se monitorearon pacientes con PIC en un grupo y en otro grupo no se colocó catéter de PIC, se monitoreó clínicamente y con tomografías seriadas. Al final de este estudio encontraron que no fue superior los cuidados basados en la PIC a los basados en la imagen y el examen clínico. Anestésicos, analgésicos, sedantes también se revisan en las clínicas, y administrar profilácticamente barbitúricos no está indicado. ¿Por qué? Porque tiene más efectos contralaterales que nos pueden alterar la hemodinamia del paciente, sobre todo la hipotensión. El propofol se ha demostrado que es útil para control de la PIC, es un buen medicamento sedante. La nutrición, pues, se recomienda principalmente ahorita en las guías que sea en base a yeyunostomías. La profilaxis para infección es otro punto que se trata también, y vamos a ver que por el monitoreo invasivo de estos pacientes el índice de infección se ve incrementado, por lo cual el uso de antibióticos pues nos va a ser útil para disminuir el riesgo de estas infecciones, pero recordar que el uso de antibióticos de amplios espectros puede incrementar el riesgo de que tengamos organismos multiresistentes. Como dentro de este grupo para la profilaxis para infección, mencionan las guías que es un nivel 2A, que la traqueostomía temprana nos puede reducir la mortalidad por neumonía nosocomial. Otro nivel de indicación, nivel 3, es que si se usa un catéter para colocar ventriculostomía, se usen los impregnados con antibióticos. Esto nos disminuye el índice de infecciones. Anteriormente se llamaba en esta guía hiperventilación el tema. Ahorita lo toman como terapias de ventilación. ¿Por qué? Porque ya no se está recomendando la hiperventilación profiláctica. Solo es una medida temporal que puede reducir la PIC, eso sí se ha estudiado bien. Y si lo vamos a hacer, se tiene que monitorizar la saturación de oxígeno a nivel del bulbo de la yugular. Lo ideal es mantener a los pacientes en una ventilación normal con un CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio. Los esteroides se vuelven a revisar, y ya el estudio CRASH que se publicó en 2004 nos indica que no están recomendados. Para las convulsiones también se revisa el tema, y veamos que no se van a prevenir crisis convulsivas traumáticas tardías, que son aquellas que ocurren 7 días después de la lesión. Esas no va a impedir el uso de anticomiciales. Y se recomienda la fenitoína para disminuir la incidencia de crisis convulsivas tempranas, esto es los primeros 7 días. Se recomienda usar fenitoína con dosis de impregnación y una dosis de mantenimiento, y dejarlo únicamente durante 7 días, no más. El manejo de estos pacientes con trauma craneoencefálico severo, lesión cerebral traumática severa, se debe realizar en una unidad de cuidados intensivos, y ahí los puntos que se toman en cuenta: monitorear PIC, monitorear oxigenación cerebral, monitorear flujo sanguíneo cerebral
y monitorear el metabolismo cerebral con las diferentes técnicas que ya están establecidas. El monitoreo de la presión intracraneal, veamos que es un nivel 2 y nivel 3 para tratar de mantener una presión intracraneal menor de 20 milímetros de mercurio. Monitorear la perfusión cerebral y debemos de evitar medidas para mantener presiones de perfusión cerebral mayores a 70 milímetros de mercurio. Y además evitar presiones de presión cerebral menores de 50 milímetros de mercurio. Y como mencionamos anteriormente, la oxigenación cerebral en base a la saturación en el bulbo de la yugular. También hay lineamientos de manejo quirúrgico que nos han aportado mucho para poder intervenir tempranamente a los pacientes. Veamos que la lesión cerebral traumática, pues de acuerdo a estas guías, encontraron que 2% de la población al año sufre un hematoma intracraneal. De ellos, 100,000 pacientes van a requerir cirugía. En el trauma craneoencefálico severo, vamos a ver que el 25 a 45% van a presentar un hematoma que puede requerir un manejo quirúrgico. En el trauma craneoencefálico moderado, el 3 al 12% de esos pacientes. Y en el trauma craneoencefálico leve, 1 en 500 pacientes. De las lesiones que encontramos, los hematomas epidurales mayores de 30 mililitros deben de ser drenados. Acordémonos que tenemos que medir el volumen de la lesión. Y los pacientes con un Glasgow menor de 8 con anisocoria y un hematoma epidural también deben ser intervenidos quirúrgicamente. ¿Cuándo no operar un hematoma? Si mide menos de 30 mililitros y no hay tanto desplazamiento de línea media. Y el paciente debe estar con un Glasgow mayor de 8 sin déficit neurológico. Y se tiene que hacer una observación neurológica en una unidad de trauma donde tengamos acceso a la tomografía para hacer seguimiento tomográfico. La técnica quirúrgica es muy importante y las guías ya lo establecen. En los hematomas epidurales lo mejor es hacer craniotomías lo más amplias para poder acceder a los vasos sangrantes, drenar bien el hematoma y colocar puntos de levantamiento dural para evitar recidivas. El hematoma epidural es uno de los procedimientos de mayor costo-efectividad que hemos tenido. La mortalidad actualmente ha disminuido hasta menos de un 10% cuando hace un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano. El manejo del hematoma subdural agudo. Vemos que el hematoma subdural agudo actualmente continúa siendo uno de los hematomas con mayor índice de mortalidad. Y vamos a ver que en las guías nos indican que aquellos hematomas menores de 10 milímetros de espesor y menos de 5 milímetros de desplazamiento de la línea media hay que operarlos. Yo diría es mayores de 10 milímetros y con desplazamientos de mayor a 5 milímetros son los que se operan. El Glasgow de los pacientes que inicialmente ingresan con un Glasgow alto y que va cayendo 2 puntos o más, también pueden ser candidatos a cirugía. El encontrar a una asimetría pupilar o pupilas dilatadas también es otra indicación. Si en un paciente tenemos monitoreo de PIC, si la PIC está aumentando más de 20 milímetros de mercurio, está indicado intervenir ese hematoma. El tiempo para operar un hematoma subdural agudo debe ser inmediato. Y se hace en base a craniotomía. Si durante la cirugía vemos que el cerebro está muy edematizado o hay más lesiones hemorrágicas a nivel cerebral que no se pueden acceder quirúrgicamente, se tiene que hacer una craniectomía descompresiva primaria. Incluso hay un estudio que se llama el Rescue ASDH, en el cual se realiza la craniectomía descompresiva para hematomas subdurales agudos con buenos resultados.
Las contusiones hemorrágicas, vamos a ver que el deterioro neurológico progresivo en pacientes con contusiones hemorrágicas nos van a dar la indicación para operar a estos pacientes. Asimismo, el que estén cursando con hipertensión intracraneal o en la tomografía que encontremos efecto de masa. Aquellos pacientes con Glasgow de 6 a 8 puntos, si la contusión mide más de 20 mililitros, como en este caso, si está desplazando línea media o está cerrando las cisternas, como también tenemos el caso, o aquellas lesiones de sangre mayores de 50 mililitros. Todos esos pacientes deben ser sometidos a una craneotomía para drenar las contusiones hemorrágicas. La cirugía debe realizarse a la brevedad y veamos que aquí la craniectomía descompresiva con contusiones hemorrágicas debemos realizarlo dentro de las primeras 48 horas, si es que no ha respondido a un manejo médico o si incrementaron. Entonces realizamos craneotomías para evacuar las lesiones o craniectomías, sobre todo las contusiones hemorrágicas bilaterales que se pueden abordar por craniectomía bifrontal. Las lesiones traumáticas de fosa posterior, aquí entran los hematomas epidurales, como tenemos aquí en el ejemplo, hematomas subdurales de fosa posterior o hemorragias parenquimatosas. Todos los pacientes deben someterse a un tratamiento quirúrgico si hay datos de efecto de masa en la tomografía, como cuáles: compresión del cuarto ventrículo, compresión del hemisferio cerebeloso, ¿sí?, o la presencia de hidrocefalia por obstrucción del cuarto ventrículo. Son indicativos para drenar las lesiones y debe hacerse a la brevedad por el riesgo de herniación amigdalina. La técnica quirúrgica debe ser una craniectomía suboccipital amplia para poder evacuar las lesiones y lograr una descompresión de la fosa posterior. Las fracturas de cráneo, sobre todo aquellas fracturas que están con hundimiento y con exposición, son las que deben ser operadas inmediatamente para disminuir los riesgos de infección. Las fracturas pueden ser elevadas o en un momento dado, si no es posible reconstruir la fractura con los fragmentos, se tiene que hacer una esquirlectomía. El manejo conjunto con antibióticos está indicado en todos los pacientes con una fractura expuesta. Algunas fracturas que no se deben operar: aquellas que no tengan datos de infección, que el hundimiento sea menos de 1 milímetro, que no haya afección de los senos venosos durales, no haya lesión intracraneal significante, que respete al seno frontal, que no haya presencia de aire en el cráneo, o aquellas fracturas lineales simples. Todos esos pacientes se manejan conservadoramente. Vamos a entrar al tema que se manejó en las guías 2016, que son la craniectomía descompresiva. Hay que definir bien lo que es una craniectomía descompresiva, porque puede ser unilateral o bilateral. La unilateral es quitar la mitad del hueso del cráneo, que se llama hemicraniectomía. Podemos hacerlo de los dos lados, se llama hemicraniectomía bilateral, o se puede hacer una craniectomía frontotemporal, que incluso abarque hasta el parietal, en forma bilateral. También la craniectomía puede ser o primaria o secundaria. Primaria, cuando el hueso se va a retirar después de drenar un hematoma subdural agudo, como lo mencionamos en la diapositiva en el tratamiento de los hematomas subdurales. Y secundaria, la cual va a ser temprana o tardía. Temprana si se lleva a cabo dentro de las primeras 72 horas, o la tardía cuando hay hipertensión intracraneal refractaria a los tratamientos médicos, antes de iniciar coma barbitúrico. La craniectomía descompresiva, entonces vamos a ver que se tiene que hacer en los pacientes con trauma craneoencefálico severo difuso.
sin una lesión quirúrgica, en el cual lo que vamos a ver es un edema cerebral importante. Se tiene que contraindicar si ya se infartó el cerebro o si ya hay hipodensidades a nivel de tallo cerebral. Recordar que la craniectomía descompresiva no es inocua, por sí misma puede tener una mortalidad de 40 a 50%, por eso se debe escoger bien al paciente al que se le va a realizar en lesión cerebral difusa. Hay ya estudios amplios que han visto la utilidad de la craniectomía descompresiva. Vamos a ver que son el DECRA y el RESCUE, en los cuales lo único que se ha logrado es disminuir la mortalidad, pero los pronósticos no han mejorado totalmente. El estudio DECRA, en conclusión, nos dijo que solamente disminuyó la presión intracraneal y el tiempo en que estaba en UCI ese paciente, pero los pronósticos fueron muy desfavorables: alto grado de estado vegetativo o discapacidad severa. Igual el otro estudio que terminó en el 2016, el RESCUE, encontró que a 6 meses no hubo una mejora importante en comparación a los tratamientos médicos. Los grados de discapacidad moderada y buena recuperación fueron similares en el paciente craniectomizado como en el paciente que estuvo con tratamiento médico estándar. Por eso es que las guías no la recomiendan ampliamente. La escala pronóstica de Glasgow hay que conocerla para saber el pronóstico de estos pacientes. El grado 1 es el paciente que va a fallecer en la escala de Glasgow. El grado 2, aquel que va a quedar en un estado vegetativo. El grado 3, paciente con discapacidad severa. Grado 4, paciente con discapacidad moderada. Ese paciente es independiente, pero no puede hacer actividades. Y el grado 5 es el paciente con buena recuperación. Y vamos a ver que hay indicadores para el pronóstico temprano. Cuando nosotros evaluamos a un paciente con escala de coma de Glasgow, con edad, con pupilas y con tomografía. Si la escala de coma de Glasgow es muy baja, menos de 6 puntos, los pacientes tienen un 70% de mortalidad. La edad en los pacientes mayores de 60 años con comorbilidades, el pronóstico es peor. Pacientes que llegan con pupilas midriáticas o sin reflejos a la luz también tienen peores pronósticos que aquellos que llegan con pupilas reflécticas o anisocoria. La presencia de hipotensión arterial inicial es otro de los factores pronósticos y los factores tomográficos. Veamos en cuestión de la escala de Glasgow, 3 puntos más del 65% de mortalidad y los pacientes con más de 7 puntos hasta un 10 a un 15% únicamente. Las pupilas, vean que mientras tengamos más cambios pupilares que tiendan a dilatarse, el pronóstico va a ser peor. La tomografía es muy importante tanto para el diagnóstico como para el pronóstico. Vemos el estado de las cisternas basales, si hay hemorragia subaracnoidea, los desplazamientos de línea media y si hay o no lesiones con efecto de masa. Una lesión con efecto de masa, pues sabemos que se puede operar y que va a tener un mejor pronóstico, pero a veces no las hay y entonces tenemos pacientes con lesiones difusas. Veamos que la tomografía ha sido predictiva en 77 al 78%. ¿Sí? Inicialmente el ataque con mayores cambios pues lleva a mayor mortalidad. Las lesiones tomográficas de mal pronóstico, aquí tenemos algunos ejemplos. Pacientes con lesiones hemorrágicas a nivel de tallo cerebral, lesiones hemorrágicas con zonas de isquemia a nivel de los lóbulos frontal bilateral, temporal y zonas de hemorragia a la altura de tallo,
zonas de isquemia en el tallo cerebral y en las porciones mediales de los lóbulos temporales, o zonas de isquemia a nivel del lóbulo temporal y occipital del lado izquierdo, lesiones que nos sugieren un pronóstico más malo. La mejor medida para el traumatismo craneoencefálico, la lesión cerebral traumática, es la prevención. Para ello, pues tenemos que hacer hincapié en que la gente que maneja tiene que disminuir su velocidad, que los autos cuenten con más sistemas de seguridad, como son las bolsas de aire, no nada más 2, sino 4 o 6 idealmente, que se respeten las reglas de manejo, que haya soportes o sillas para los niños que viajen en la parte de atrás de los vehículos, y si las personas que usan motocicleta y bicicleta hagan énfasis en el uso de los cascos de protección. Vamos a ver un protocolo que se ha sugerido para el manejo del trauma craneoencefálico severo. Aquellos pacientes en los cuales tenemos PICs por arriba de 20 milímetros de mercurio por más de 10 minutos en una hora, en los cuales se colocó una ventriculostomía para medir la PIC, y se puede hacer uso de la ventriculostomía para drenar líquido, y eso nos ayuda a disminuir la presión intracraneal. La elevación de la cabeza a 30 grados ha demostrado una disminución de la presión intracraneal por sí misma. Ver que el collarín cervical en estos pacientes, acordémonos que siempre puede haber sospecha de lesión cervical y tenemos que mantener los collarines, que no compriman a las venas para que no afecten el retorno venoso. La temperatura, vigilar que esos pacientes no tengan fiebre, y si la hay, hacer uso de paracetamol. La sedación se ha recomendado con propofol, sobre todo porque es de vida media corta, y si requerimos sedación más profunda, con fentanil. Se sugiere la colocación de un monitor BIS, y cuando llevamos a cabo la terapia hiperosmolar, hay recomendación de usar solución salina hipertónica al 3% en bolos inicialmente, a lo mucho 3 bolos de 250 mililitros, y si se va a permanecer con salinas hipertónicas por incremento de la PIC, mantenerla a 0.5 mililitros por hora. El manitol también va a hacer uso de él en bolo, y siempre vigilando que no haya hipotensión. La hiperventilación sabemos que debe ser la mínima de 33 a 35 milímetros de mercurio. En estos pacientes está indicado hacer una nueva tomografía si no está respondiendo a las medidas para controlar la PIC. Si hay cambios en la tomografía nueva, valorar si el paciente necesita cirugía por incremento de hematomas, etcétera, o porque aumente el edema y este paciente requiere una craniectomía descompresiva, que recordemos que sí nos aumenta la sobrevida, pero el grado de discapacidad pues sí es peor. Y por último, llegar al coma con el uso de pertobarbital. Para concluir esta plática, pues tenemos que tener varios puntos. Uno es que identificamos desde el inicio el trauma correctamente. Dar un tratamiento óptimo en el momento de la lesión y durante el traslado. Procurar ingresar al paciente a un centro de trauma de acuerdo a la gravedad. Sabemos que un centro de trauma va a contar con tomografía, entonces podemos establecer un diagnóstico más tempranamente. Y el tratamiento médico o quirúrgico debe hacerse sin mucho retraso. El uso de estas guías que les acabo de presentar se ha visto que reducen los tiempos de estancia en las unidades de cuidados intensivos, reducen los costos de la atención de estos pacientes, se ha visto una disminución de la mortalidad y de la discapacidad, y los pronósticos neurológicos han sido más favorables. Un tratamiento médico quirúrgico adecuado sin retraso marca la diferencia entre una buena evolución y expectativa de vida favorable
al estado vegetativo o la muerte de un paciente. Gracias. Espero ya haya sido de su agrado esta ponencia. Es un tema de bastante relevancia con el cual nos topamos todos los días en nuestros hospitales. Si tienen alguna duda, estamos a su disposición en el chat y también en Facebook. Agradezco mucho su atención y que tengan muy buena noche. Gracias.